Muy bien. No aprovecha, ahí estamos grabando. Ya, Ya, ya. Estamos grabando entonces y les comparto nuevamente el apunte que estábamos viendo. Era el Adobe Acrobat que se me había caído, por eso no podía soltarlo. Ya, entonces aquí estamos viendo el banco, depósito a plazo. Después, valores negociables. ¿Qué tipo de transacción? En realidad, cualquier tipo de acciones, fondos mutuos, títulos de oferta pública que representan una inversión que yo puedo sacar plata del banco y puedo invertir en estos tipos de valores negociables. Yo le puedo colocar acciones, le puedo colocar bonos como el nombre de cuenta, etcétera, ya, o agruparlos todos en una sola cuenta, ¿ya? Entonces se carga cuando hago la inversión, tomo la inversión porque es un activo, para que ustedes lo entiendan, yo estoy tomando un activo, estoy haciendo una inversión en algo, es como si yo comprara mercadería y dejo la plata en mercadería. En este caso, saco mi plata y la coloco entonces en un valor que es negociable, al término del cual, cuando yo los venda, voy a obtener seguramente una utilidad. Siempre que uno hace una inversión es con la finalidad de obtener una utilidad. Siempre va a tener saldo deudor por el valor de la inversión, ¿ya? Y cuando la rescate, naturalmente va a ser cuando queda saldada en cero, porque cuando la rescaté, significa que la plata fue a parar nuevamente al banco y el valor negociable ya lo liquidé, ya se fue. Por lo tanto, va a estar saldada la cuenta y saldo acreedor jamás va a tener. Las cuentas mercadería es la cuenta naturalmente del giro del negocio. Cada vez que compre mercadería, me aumentan las mercaderías en la bodega. Por lo tanto, se carga la cuenta mercaderías y cada vez que yo venda mercaderías, abono la cuenta mercaderías. Esta cuenta de mercaderías se maneja al costo, para que me entiendan. Al costo no está incluida la utilidad. Por lo tanto, si tengo un valor de 100 millones en mercadería, lo máximo que podría vender son 100 millones de mercadería. Nada más. Todos los activos siempre van a tener saldos deudores o van a estar saldadas. ¿De acuerdo? Ese es un concepto claro que tienen que manejar. Y así como las mercaderías, tengo los deudores por venta, tengo documentos por cobrar y una serie de otras cuentas, naturalmente, que son activos. Préstamo al personal, una cuenta que a ustedes les interesa. Préstamos, ya. Descuento de remuneración, disculpen, me pasé a deudores varios, anticipo de remuneraciones, préstamo al personal, ya, en alguna parte me parece haberlo visto por aquí, pero también son activos. Todo lo que yo preste, ya, son activos porque tengo el derecho a cobrarlos. Lo mismo que las deudas con los clientes, ¿ya? Gastos pagados por anticipado, etcétera. En la medida que avancemos la contabilidad, vamos a ir viendo algunos de estos instrumentos, cómo los podemos usar, ¿ya? Las cuentas de pasivo son aquellas cuentas que yo naturalmente tengo que pagar. ¿Cuáles son las típicas cuentas de pasivo? Los préstamos bancarios. Le pido un préstamo al bancario, ¿ya? Se genera un pasivo. ¿Por qué? Porque la plata el banco me la coloca en la cuenta corriente. Por lo tanto, si yo le pido 300 millones al banco, me aumenta mi cuenta de banco, mi cuenta corriente, ¿ya? Pero a su vez también me aumenta la deuda. ¿De acuerdo? Y más encima le voy a tener que pagar los intereses. No sé si les comenté el otro día, pero por ahí me llamaron de una tarjeta comercial para ofrecerme un préstamo, ¿ya? Por lesear le dije, a ver, evalúeme un préstamo de 3 millones de pesos, ¿ya? A 12 cuotas. Y me dijo, tiene que pagar cómodas cuotas de 333.000 pesos, 343.000 pesos, una cosa por el estilo. Por 12 meses multipliqué la cuota que me dijo por 12 meses y tenía que pagar como 4 millones de pesos. Es decir, me cobran 1 millón de pesos en intereses. Usurero, ¿ya? usureros. Solamente en intereses. Y además sin contar la cuota de facturación de la tarjeta, que son como 4 lucas. O sea, imagínense lo que termino pagando. No hagan ni tal de pedir un préstamo de consumo. Y pagar las estampillas.
porque hay que pagar estampillas. Y además tienes que pagar los seguros complementarios, seguramente que vienen asociados. Exacto. ¿Ah? No, si viene con un Sí. seguro de gravamen, un seguro de vida, un seguro de esto, un seguro de esto, otro, no sé, Y se después saldría. las renegociaciones también. Te cobran un interés. Oye, ese es espantoso, yo no sé cómo la gente puede vivir así, yo prefiero no estar endeudado. O sea, honestamente, y si ustedes tienen cuenta en el Banco del Estado, vayan y le piden un préstamo al Banco del Estado que les va a cobrar una tasa muchísimo inferior, digamos, ni tanto tampoco, pero una tasa mucho más razonable que de lo que te pide una tarjeta comercial. Así que, ojo con eso. Ahora, si van a usar la plata en una inversión, igual pídanselo un banco, nunca una tarjeta. Es terrible. Ya. Bueno, como usted dijo al principio que las necesidades son múltiples y los recursos son escasos. Entonces, Efectivamente. ahí Ahora, uno, ahí usted tiene que barajar, pero a veces, para conseguir un monto alto, en caso de necesidad extrema, como dices también, una vez me tocó enfrentar un gasto así. Pero ¿qué hice? Como tengo una familia numerosa, entonces a cada uno, por ejemplo, le pedí 50 lucas. A los primos, a los tíos, qué sé yo, y en toda la familia hice la cantidad que tenía que hacer, ya enfrenté el gasto y después les fui pagando, digamos, en cómodas cuotas. Y pagarle 50 lucas a una persona en realidad no se complican. Distinto es que hubiera tenido que pedir toda esa plata a los bancos, ¿ya? Porque ahí me van a cobrar el doble. Entonces, mucho más complejo. A veces, en caso de emergencia de salud, digamos, uno puede recurrir a la familia, digamos que a cada uno puede hacer un aporte pequeño, pero que esos aportes pequeños al final hacen un gran aporte a lo que se tiene que enfrentar. También son alternativas, digamos, porque la gente siempre se queda pegada, no, ¿a quién le pido esta cantidad de plata? No, pues si todos tienen, todo el mundo tiene familia. Y por último, si no alcanza el monto, al banco le pide 200 lucas, 300 lucas, la sacáis de la tarjeta de crédito o hace alguna otra triquiñuela, pero endeudarse en realidad no es la mejor forma, ¿ya? Sobre todo si es para consumo. Si es para inversión, va a hacer rotar la plata, la vas a duplicar, etcétera. Va a hacer un pequeño negocio, está bien, porque ahí puedes pagar los intereses. Si no, si es para consumo, tienes que pensar que vas a tener que trabajar un mes, 2 meses o 3 meses solamente para pagar intereses dentro del año. ¿De acuerdo? Es complejo. Esos son los préstamos bancarios. En todo caso, uno paga el préstamo bancario hasta el monto que te pasaron el préstamo bancario. Imagínense, me pasaron los 300 millones. O sea, hablemos de millones. Le pedí 300 millones como empresa al banco. Me pasó los 300 millones. ¿Cuánto es lo máximo que le puedo pagar al banco en la cuenta préstamo bancario? En esta cuenta. los Obligación, 300, los 300. Lo que le pague de más, ¿cómo se llamará? pérdida. ¿Qué otro nombre? ¿Cuál es el concepto? Intereses. Ah, Intereses, ¿verdad? Intereses bancarios. Si yo te hablo de intereses bancarios, tú vas a saber que es una pérdida para ti. Entonces, todo lo que supere a los 300 millones van a ser intereses, van a ser pérdidas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y de dónde lo voy a pagar? De la plata seguramente que tengo en banco, porque los préstamos uno los va pagando con la cuenta que tiene en el banco normalmente. ¿Ya? ¿De acuerdo? Bien. Entonces, siempre va a tener saldo acreedor. ¿Ya? Y como funciona al revés, fíjate, acuérdate que los pasivos funcionan al revés. Cuando me otorgan el préstamo, ¿ya? Yo voy a abonar el préstamo. O sea, abonar, escúchenme, por favor. Anotación hecha a la verde una cuenta. No es el abono que estoy haciendo del pago, estoy abonando la deuda, no. Por favor, no se equivoquen ahí. Las cuentas se cargan y se abonan, se cargan y se abonan. Por lo tanto, cuando me otorgaron el préstamo, yo aboné la cuenta en 300 millones. Cuando la voy pagando, me va disminuyendo la cuenta, ¿verdad? Y por lo tanto, siempre va a tener saldo acreedor
Y cuando pagué el préstamo va a estar saldado. ¿Se entiende? Los pasivos funcionan a la inversa que los activos. Los activos aumentan al debe, disminuyen al haber. Los pasivos aumentan al haber, disminuyen al debe. ¿Se entiende? Los Sí, activos y las pérdidas se comportan igual. Los pasivos y las cuentas de resultado ganancia se comportan igual. Es decir, las cuentas de ganancia aumentan al haber, disminuyen al debe. Las cuentas de activo aumentan al debe, disminuyen al haber. Las cuentas de pérdida aumentan al debe y disminuyen al haber. ¿Ya? Vamos avanzando en esos conceptos. ¿De acuerdo? Vamos al ejercicio ahora. Dejo de compartir para ir más a lo concreto. ¿Ya entendieron el concepto cuenta, sí o no? Dejo de compartir aquí y vuelvo con ustedes. Concepto de cuenta, una agrupación de hechos económicos de una misma naturaleza. Cada vez que ustedes vayan a pagar remuneraciones, van a usar la cuenta remuneraciones. Cuando vayan a hacer el cálculo, discúlpeme, de las remuneraciones. Uso, entonces, ¿cuántas veces usaré la cuenta de remuneraciones en el año? Seguramente 12 veces. Una en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, etcétera, hasta diciembre. ¿De acuerdo? Y uno habla del concepto centralización de las remuneraciones. ¿Han escuchado ese concepto? sí. ¿Sí? Ya. Se los digo a ustedes porque ustedes, más o menos por lo que percibí, casi todos trabajan más o menos cercana al área que están estudiando. Algunos no, pero otros sí. Centralización. ¿Qué significa centralizar? Significa que voy a hacer y registrar en la contabilidad las remuneraciones del periodo. ¿De acuerdo? Pero si tengo 1000 trabajadores, voy a hacer 1000 asientos contables usando todas las cuentas de remuneraciones, AFP, ISAPRE, etcétera, y todas las demás cuentas. No. Hago un solo asiento, sumando naturalmente todos los conceptos, y genero un solo asiento. Eso es centralizar. ¿De acuerdo? Genero un solo asiento contable, un solo registro contable por el total. Es una empresa PF donde a un trabajador le pagaron 165 millones. O no, nada que ver. No, o sea, me refiero, no sé si le pagaron 165 millones por un finiquito o alguien se equivocó en un cero más Por el sueldo, o 2 ceros más por el sueldo. por un sueldo. Pero se Sí. tienen que haber equivocado. Correcto, mire, si Noticia, aquí no lo quiso devolver. Ah, obvio, po. Se fue, se marchó nomás. se fue a Europa, está pasando un viaje por allá, a ver si lo pillan. ¿Ya? Pero bueno, complejo el tema, digamos, porque igual le van a hacer un juicio, ¿ya? Y tendría que estar afuera más o menos unos 10 años para que no le quiten los 160 millones, ¿ya? Ahora, 160 millones yo creo que le alcanza bastante bien para vivir por ahí en Brasil, escondido, en alguna isla, por ahí escondido, o sea, para Cuba, por último se esconde, ¿ya? No lo sé, Pero ese pero caso fue bien conocido. Fue hace poco, fue el año no, pasado. ya, no lo recuerdo, pero bueno, recuerden que para ustedes los números representan plata. Para los contadores, equivocarse en un cero más, un cero menos es complejo. Si ustedes pagan remuneraciones y ustedes tienen una remuneración, imagínense que ahí Jocelyn gana 1 millón de pesos. Y la que le está calculando las remuneraciones se equivoca y le resta un cero. Y llega a fin de mes y le pagan 100 lucas. Díganme, ¿cuán engorroso es que le vuelvan a pagar la diferencia? Es engorroso, ¿no? Harta, ¿Cierto? sí. ¿Ya? Se van a demorar incluso unos 10, mínimo 10 días en que le vuelvan a tramitar el tema, que el gerente lo firme, que tengan que colocar la cara ahí frente al gerente, ya, y nadie quiere colocar la cara porque lo van a subir, lo van a bajar, etcétera, 20.000 cosas más. ¿De acuerdo?
simplemente por un cerito. Alguien dirá, oye, pero es un cero más, un cero menos, ¿a quién le importa? Hay harta diferencia en un cero, ¿verdad? O bien no le pagaron la hora extra, o bien no le pagaron los bonos. ¿Ya? Ustedes van ahí como fieras o fieros, ¿ya? Y se dirigen al Departamento de Recursos Humanos, pero ¿hasta cuándo otra vez no me pagaron el bono? Y bla, bla, bla. Y ahí vamos buscando el culpable, no, que el gerente no lo dijo, que no lo informaron, que para arriba, que para abajo, que llegó tarde, que lo mandaron vía email, que no lo mandaron en el formato de siempre, etc. Pero son problemas por equivocarse. ¿Alguna experiencia personal que se ríe ahí la Caroline? No, Cuénteme. es que me preguntaron a qué hora salía. Yo le dije a las 11, entonces me tiró la broma. Me dio risa. A ver, ¿cómo? A ver, no Una entendí. broma de las 11, ¿no se sabe esa broma de las 11? No, 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 a ver, cuéntame. Ay, qué vergüenza, no, no se la voy a No, decir. cuéntamela, cuéntamela, si no lo sé. ¿Los demás lo saben? Qué vergüenza, no. Mejor que no lo diga, profe. No, Sí, no. Ya sigamos con la clase nomás. bueno, ya sigamos con la clase. Después me cuenta el chiste, entonces. Ya, una vez que deje de grabar. Bien. Ok, sigamos. Entonces, vámonos a un ejercicio. Construyamos el ejercicio, ¿ya? Voy a abrir un Word. Un segundito. Dame un segundo para ver dónde está el Word. Está por aquí, ya. Vamos a abrir una página Word y se los voy a compartir entonces ahora. Quiero simplemente ir probando la mano en este sentido de si quiero saber si una cuenta aumenta o disminuye. Vamos a tener cuentas de activo, de pasivo, pérdida, ganancia, y yo les voy a ir diciendo unos hechos económicos y ustedes me van a decir si aumenta la cuenta, disminuye la cuenta, hasta que podamos llegar a los asientos o hechos económicos contables. ¿Ya? Bien, me parece que ahí estoy ya compartiendo. No sé si lo ven bien, no, ¿sí? Sí, Ya está, no una hoja importa. en blanco. Una hoja en blanco. Entonces, cuando uno habla de ejercicios contables, ¿ya? Ejercicio contable o registro de hechos económicos. Uno, normalmente cuando uno inicia una actividad, crea una razón social. Es decir, uno piensa el nombre de la razón social. Yo puedo crear una empresa individual de responsabilidad limitada. ¿Cuál es la ventaja de crear empresas o sociedades? Que normalmente las sociedades tienen la característica de ser limitadas, de responsabilidad limitada. ¿Qué significa? Que si yo abro un negocio con 10 millones de pesos de capital, si me va mal en el negocio, a lo más que puedo responder es hasta los 10 millones de pesos que yo invertí. Si no me constituyo como sociedad, en realidad pueden las personas que se hayan sido perjudicadas en este proceso, pueden hacer acciones judiciales que incluso me quiten mi patrimonio. ¿De acuerdo? Es decir, por haber generado un mal negocio, si no establecí o no me establecí con la razón social de responsabilidad limitada, pueden incluso embargar la casa, embargar, etcétera, todo, ya, menos la cama, me parece que es lo único que no se puede embargar en este país, ¿ya? Entonces, se constituye la empresa ABC, ABC, ¿ya? Porque podemos hacer una sociedad de responsabilidad limitada, dos personas, aportando cada uno, aportando dinero en efectivo, por 3 millones de pesos. ¿Les parece?
Ok. Uno lo puede hacer a través de la página del Servicio de Impuestos Internos, que es Empresa en un Día, pero igual tiene que ir ante el notario para generar la escritura, que te emiten un extracto de la escritura y lo vas a publicar al diario oficial. ¿De acuerdo? ¿Cómo vas a vender o comercializar algún tipo de bien económico? Le tienes que además colocar una marca a tu servicio, a tu empresa y a tus productos. Y por lo tanto, dependiendo de lo que vaya a comercializar, por supuesto. ¿Ya? Pero si yo voy a fabricar algo, le tengo que poner una marca. Tengo que verificar que esa marca no exista en el mercado o en el rubro que yo voy a estar operando. Porque a lo mejor pastelería, Doña Luisa, ¿ya? En Chile a lo mejor hay, no sé, podría haber más de una Doña Luisa, pero de distinto rubro. Peluquería Doña Luisa, paquetería Doña Luisa, fiambrería Doña Luisa. En ese caso, no hay una contraposición de los intereses, naturalmente, en este sentido. Hay empresas que se dan el lujo de pagar en todas las categorías el nombre y lo dejan registrado para todos. No hay forma de usar esa marca bajo ningún concepto. ¿Ya? No pueden colocar una peluquería de Coca-Cola, ¿ya? Porque lo más probable es que lleguen los abogados y le digan de inmediato se oponen a la marca, ¿ya? Porque ya es una marca registrada, consagrada, etcétera, amplia difusión a nivel mundial, ya hay tratados internacionales, por lo tanto no puede usar esa marca. Ahora, ya que está frente al notario, el notario para hacer la escritura dice, oye, ¿con cuánto capital van a partir? Con 3 millones de pesos, le dicen ustedes. Ya, fantástico. En dinero en efectivo. Cuando aportamos dinero en efectivo, ¿qué cuenta contable podríamos usar según el manual o el plan de cuentas? Caja. 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 Estamos todos de acuerdo, ¿verdad? Sí. Porque va a entrar plata a la empresa. Recuerden que la empresa es un ente jurídico que es ficticio, no existe como persona, es una entidad ficticia. Todo lo que la empresa va a tener se lo debe a alguien. ¿A quién? A los dueños. Y la contabilidad tiene lo que se conoce como partida doble, que ya la vamos a ver en detalle, pero que todo lo que tiene lo debe. ¿Estamos de acuerdo? Si tiene activos es porque tiene pasivos. Si tiene 0 activos es porque tiene 0 pasivo. En este caso, ustedes me dicen, aumentaría la cuenta caja en 3 millones de pesos. Y por lo tanto, esto sería un activo. Bien, que aumentó. No voy a ir todavía por ese lado. Vamos a... Si hay un activo, significa que hay un pasivo, ¿verdad? Sí, de Sería 3 ese millones. pasivo. ¿Y por cuánto sería? Por los mismos 3. Correcto, si constituye la empresa aportando en dinero en efectivo, un capital, voy a decir, de 3 millones de pesos. Porque cuando uno va a aportar en un negocio, lo que aporta normalmente es un capital para que ese negocio pueda funcionar. Y ese capital puede estar constituido por mercadería, por vehículos, ¿ya? Por terrenos, por inmuebles, ¿ya? Dependiendo naturalmente de su capacidad económica, va usted a definir un determinado capital. Ese capital, la empresa ABC Limitada se lo debe a los dueños. Por lo tanto, si tiene 3 millones en dinero en efectivo, significa que lo adeuda. ¿A quién? A los dueños. ¿Cuál es la cuenta representativa de la deuda de los dueños? Es capital. Así como por formalidad, digamos, o por convención, usamos la cuenta caja para representar el dinero en efectivo que tiene la empresa en efectivo, usamos la cuenta capital para representar la deuda que tiene la empresa con los dueños.
Por lo tanto, el capital aportado en esta empresa corresponde a 3 millones de pesos. ¿Se mantiene la igualdad? Sí. Hay activos por 3 millones de pesos y hay pasivos por 3 millones de pesos que representa la deuda que tiene la empresa con los dueños. Esa cuenta de capital, en el fondo, es una deuda que está, pero donde están los recursos palpables es en la cuenta caja, porque ahí usted puede ir y contar los billetes. Hacer uso. ¿Cómo? Hacer uso. Claro, y ahí está la plata. Pero lo otro es un concepto, el concepto de capital. Si yo liquido la empresa, caja quedaría en cero y le devolvería la plata al dueño. Y capital también queda en cero. Porque si yo le paso la plata al dueño, significa que el dueño ya no tiene el derecho a cobrar, ¿verdad? Porque le devolví la plata. Y la empresa vuelve a quedar en cero. Cero caja, cero deuda con el dueño. ¿Me expliqué? Ya. Entonces, por eso le digo que el concepto de capital simplemente es una deuda. Es una deuda que existe por esta caja. Ahora, si yo tuviera que representar la cuenta caja en una cuenta T, en esa famosa cuenta que estábamos viendo recién, ¿se recuerdan? Que dijimos la cuenta T, que por una parte se carga y por otra se abona. ¿Sí? Ok. Yo la cuenta tendría que tener una cuenta debe. A ver. Aquí a esta cuenta le colocaría el nombre de caja. A este lado de acá vamos a decir que, disculpen, bajo aquí. Y en caja tendría que ser un cargo de 3 millones de pesos para que lo vayan visualizando. Entonces hizo un cargo en caja de 3 millones de pesos. Aquí imagínense que hay una línea ficticia. En este minuto no tengo cómo sacarla, pero al debe he cargado la cuenta caja, que significa los recursos que tengo. Y por otra parte, disculpen, ahí sí, sorry. Por otra parte, voy a tener una cuenta de capital. Una cuenta de capital. También con 3 millones de pesos. Pero al haber. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque capital es un pasivo que aumenta al haber. Caja es un activo que aumenta al debe. Cuando digo de, ya me entienden ustedes que es el debe. Cuando digo H es porque haber se escribe con H. ¿De acuerdo? La anotación hecha al debe de la cuenta caja es un cargo y la anotación hecha al haber de la cuenta capital es un abono. Abono de esa. Recuerden que la anotación hecha al haber de una cuenta se llama abono. Y la anotación hecha al debe, cargo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas? No, profe. No. Ya. Ok. Imagínense que ahora compramos mercadería. Quiero comprar mercaderías. Entonces voy a tener un segundo hecho económico. Este primer hecho económico está amparado por una escritura de constitución. Normalmente los hechos económicos siempre se amparan en algún tipo de documento mercantil, ¿ya? Si tú contratas un trabajo a un trabajador, ahí existe un contrato de trabajo. Si hay una prestación de servicio, normalmente con una boleta de honorario. Si hay una compraventa, es con factura o con boleta. Si firmas una letra de cambio, es un documento mercantil, ¿ya? Si hay un pagaré, es otro documento. Si utilizas cheques, es otro documento. Si compras acciones, es otro documento.
Si haces un depósito a plazo, es otro documento. Si tomas un fondo mutuo, es otro documento. Y cada uno de estos documentos tiene su propio tratamiento y normativa legal. ¿De acuerdo? Es decir, si se dan cuenta, la mayoría de las transacciones que van a parar a la contabilidad obedecen a hechos económicos, ya sea con consumidores, con otras empresas, con el Estado, con quien sea. Cuando tienen que declarar las imposiciones, ¿ya? Pagarle a la FP, la ISAPRE, a la Mutual, etcétera, siempre van a tener formularios. Y además existe una norma que los obliga naturalmente a hacer los pagos y a entregar estas imposiciones que le retuvieron los trabajadores. ¿Ya? O por norma legal la empresa está obligada a pagar determinadas cosas, pero siempre va a tener un documento que va a estar amparando ese hecho económico. Si yo compro mercaderías, a continuación voy a comprar mercaderías, imagínense. Compro mercaderías, se compran mercaderías. No, discúlpeme, abramos una cuenta corriente. Se abre una cuenta corriente, ya que tengo la escritura, entonces como decía su compañera de antes, vamos con la escritura al banco. Una cuenta corriente bancaria. Todos saben que es una cuenta corriente, ¿verdad? O le voy a colocar bancaria por si acaso existe la duda, que uno va a abrir una cuenta corriente al banco con 2 millones de pesos. Se abre una cuenta corriente bancaria con 2 millones de pesos. Ustedes tienen que pensar, ¿qué me disminuye como empresa? Ustedes ya, el dueño ya desaparece de este concepto. ¿Por qué? Cuando se creó esta escritura de constitución, se hicieron los trámites ante el Servicio de Impuestos Internos, ¿ya? Te generaron un RUT, un rol único tributario. Y ustedes lo que tienen es un RUN, rol único nacional. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la empresa ABC Limitada seguramente tiene un RUT que son 60, 70, 80, 90 millones, voy a decir, XXX. ¿Ya? ¿De acuerdo? Tiene un RUT. Y con ese RUT, naturalmente, va a efectuar todo tipo de transacciones con un representante legal, con amplias facultades, digamos, para representarlo ante los bancos, para representarlo ante el no sé, pues con los proveedores, etcétera, y hacer todo tipo de transacciones, naturalmente el nombre en la empresa ABC Limitada. Si abro una cuenta corriente, ¿qué cuenta me aumenta? El activo. Banco. Cuando digo aumenta, recuerden que los activos, banco, ¿ya? Si es un activo, ¿aumenta al debe o al haber? El debe. Aumenta al debe, ¿ya? Banco aumenta el debe, fíjate, en 2 millones de pesos. Los activos aumentan al debe. El banco representa 2 millones de pesos que yo en este minuto los tomé de alguna parte. ¿De dónde creen que ustedes tomé la plata? ¿De dónde tenía la plata yo? Caja. La La tenía caja. en caja, estaba la plata. Por lo tanto, la saco de caja y la llevo al banco, pero solamente le llevé 2 millones. La pregunta es, ¿qué cuenta aboné? Porque si cargué una cuenta, siempre que cargo una cuenta, sé que tengo que abonar otra. ¿El capital? No, el capital es la deuda con los dueños, ya los dueños desaparecen. La plata la tuve que sacar de caja. ¿Me explico? Y el haber me queda 1 millón en caja. Si lo sumáramos, ya, esta cuenta de aquí es la misma cuenta que tengo acá, caja, ¿ya? Pero voy a representarlos individualmente, caja. Por lo tanto, yo sé que voy a tener que hacer un abono en la cuenta caja de 2 millones de pesos. ¿Ya? Saqué plata.
Si yo uniera estas dos cuentas, tengo un cargo de 3 millones, tengo un abono de 2 millones, por lo tanto, mi saldo me está quedando en caja solamente 1 millón de pesos. ¿Se entiende? Sí. Porque tuve que sacar la plata de caja, tengo 1 millón en caja ahora, físicamente, y los otros 2 millones están en banco. Siguen siendo míos, pero en dos cuentas distintas, en caja y en banco. La deuda con el dueño siguen siendo 3 millones de pesos. ¿Dónde está la deuda con los dueños en este minuto? Va a estar en caja por 1 millón de pesos, si es que le resto estos dos que saqué, y va a estar en banco con esos 2 millones de pesos. 2 millones de pesos más 1 millón de pesos siguen siendo 3 millones de pesos de capital. ¿Me explico? Veamos, vamos de a poquito. Si compro mercaderías ahora, compro 500.000 pesos en mercadería. Se compra mercadería. Quien compra es la empresa, ¿verdad? La empresa ABC tendría que decir entonces la empresa ABC Limitada compra mercaderías por 500.000 pesos. No voy a pensar en IVA, no voy a pensar en nada, solamente y lo paga en efectivo. ¿De acuerdo? O lo pagamos con cheque. Y lo pago con cheques. Con un cheque. ¿Ustedes saben que me da derecho a emitir cheques? Adelante, Caroline. Profesor, quedé en el punto número 2, que no sé por qué quedaron los 2 millones en caja, Aboné 2 millones en en caja. haber. Aboné. Saqué plata de caja. Acuérdate que caja. Pero es que entonces debería quedarle 1 millón. Ya sí, era para separarlo. Para dejarte claro lo que tenías que hacer acá. Pero yo Ajá. puedo decir acá que aquí, en esta operación, Claro, en haber tendría que haber salido 2 millones. Entonces en debe me quedan 1 millón. claro, pero tendría que sumarlo. En general, uno no lo suma de inmediato, por así No, decirlo. Uno después hace la sumatoria de cargos, hace la sumatoria de bonos y ahí saca su saldo. ¿Ya? ya, ¿De acuerdo? Es simplemente para ya. que quiero esquematizarle nomás los conceptos de que voy aumentando o sacando cosas de distintos tipos de cuenta, ¿ya? En la medida que voy aplicando la lógica de dónde saco los recursos. ¿Me explico? Ya, profesor, gracias. Ya. Aquí, fíjate, vamos a comprar mercadería, a ver si te queda un poco más claro. ¿Qué cuenta aumenta? Mercadería. Cuando yo digo aumenta, me refiero entonces a la cuenta que si estoy comprando mercaderías, yo tengo que pensar, mercaderías es una cuenta de activo, de gasto, de pasivo. Y para hacer ese análisis, los que no sepan contabilidad, ustedes dicen, a ver, si compro mercadería, ¿lo puedo transformar en dinero? Sí, se puede transformar la mercadería en dinero porque la puedo vender, ¿verdad? Entonces es un activo. Si es un activo, aumenta al debe. Todos los activos aumentan al debe y disminuyen al haber. Por lo tanto, yo tendría que crear aquí una cuenta que se llame, ¿cómo se llamaría esta cuenta? Mercadería. Mercadería. Efectivamente, porque ahora voy a tener mercaderías. ¿De acuerdo? ¿Y cuánto lo compré en mercadería? ¿Cuál va a ser el cargo? 500.000 pesos. Pero la pregunta es, si me aumentaron mercaderías, ¿de dónde salió la plata para pagarlas? Del banco. Del banco. De la cuenta corriente, sí, De la porque lo cuenta pagué en cheque.
Por lo tanto, la cuenta banco En tendría el haber, en 500.000 pesos como está ahí, ¿verdad? exacto, sí. Por lo tanto, ahora en el banco yo ya sé mentalmente que me queda 1,5 millones, Me queda 1,5 millones, exacto. ¿ya? Pero si pensamos en el capital siguen siendo los 3 millones de pesos. ¿Cómo están constituidos los 3 millones de pesos? 1 millón en caja, 1,5 millones en banco Y 500 en mercadería. y 500 mercaderías que me suman Seguimos con los 3 3 millones, sí. millones de pesos. ¿Se Exacto. entiende? El capital no lo he vuelto a mover. ¿Por qué? Porque el capital simplemente representa la deuda con los dueños que no pretendo pagar. Porque el dueño creó la empresa para que ésta funcionara. Cuando la empresa tenga utilidades, el dueño va a sacar parte de las utilidades y la otra la reinvertirá en la empresa. ¿De acuerdo? Pero él, naturalmente, a fin de año hará su retiro de utilidades. Sigamos con el ejercicio. Se cancela arriendo por 400.000 pesos en dinero en efectivo. Pía, cuénteme, ¿qué haría usted? Eh, Arriendo, piensa tú qué tipo de cuenta es arriendo para ti personalmente, ¿qué representa el arriendo? el arriendo de infraestructura sería como Discúlpame, no te escucho bien, pero como de la locación de la infraestructura donde va a estar la empresa. ¿alguien lo entendió? Yo no la escucho muy ¿Se bien. escucha bien, tía? ¿No Ya, se escucha bien? vamos entonces con Tania. Lo voy a escribir. Ya, escríbalo. ¿Alguien más? Tania, por ejemplo. Ahí está. ¿Cómo, profe? El arriendo. Claro, tengo que pagar un gasto de arriendo porque arrendé una propiedad que muchos de estos cursos para habrían poder derivado funcionar. de eventos de marketing y respetando el mínimo decoro. Uno de los más cuestionados, el denominado Steam Festival o Ya, ¿Obligaciones, profe? Cuentas por pagar, profe. ya. Pero lo cancelé de inmediato. No voy a. Lo De pago. la caja, profe. Lo Ya. sacó de la caja. Pero Pero un arriendo, ¿qué gasto. tipo de cuenta es? ¿Qué tipo de cuenta representa para ustedes arriendo? Pasivo. Es un Pasivo, gasto, gasto, un haber, un un cargo al haber. gasto. Para mí, si yo tuviera que pagar arriendo, para mí es un gasto, Sí. una pérdida. Les dije que en el tratamiento de cuenta los activos se manejan igual que las pérdidas. Es decir, aumentan al debe y disminuyen al haber. Por lo tanto, en contabilidad también tiene la facilidad de uno usar la cuenta de qué se trata. Si estoy pagando arriendo, yo voy a decir la cuenta arriendo, que es una pérdida para la empresa o un gasto necesario, digamos, para generar naturalmente la utilidad. Y entonces voy a cargar arriendo por el valor de 400.000 pesos.
pero me falta abonar una cuenta. ¿Qué cuenta tendría que abonar? Caja. Caja. Aquí teníamos la cuenta caja y entonces la cuenta caja tendría que anotar al debo o al haber. A ver, Al haber porque me está disminuyendo la Y al caja, haber, porque disminuye. me está disminuyendo la plata nuevamente en 400.000 pesos. Y en este caso me apareció un gasto por 400.000 pesos. Cada vez que use la cuenta arriendo, nuevamente voy a seguir cargando la cuenta arriendo por el arriendo de febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, etc. ¿Se entiende? Y voy a seguir usando la misma cuenta y aquí abajo voy a ir cargando ya todos los valores de arriendo que voy teniendo en el año. ¿Por qué? Porque mi concepto es arriendo. A lo mejor tendré otra cuenta que se llame luz, otra cuenta que se llame agua, otra cuenta que se llame teléfono. O bien voy a usar una cuenta genérica, una cuenta saco y voy a decir gastos generales. Y en esa cuenta de gastos generales voy metiendo todos los gastos para no estar abriendo tanto, porque a lo mejor después tendría que crear la cuenta celulares, internet, televisión móvil, etcétera. No sé cuántas más se me podrían ocurrir. ¿De acuerdo? Por lo tanto, también puedo desagregar el plan de cuenta en todo lo que yo quiera, si es que quiero tener mucha información, o bien lo voy sesgando, digamos, y voy haciendo más estrecho el plan de cuenta, menos cuentas, quiero decir. Entonces, cada vez que me llega una factura del agua, voy a decir gasto general, ya, etcétera. En este caso, cada vez que me llegue una boleta de arriendo, voy a registrar entonces la cuenta arriendo y la voy a pagar al tiro, si es pensando que estoy pagando al tiro. Después vamos a ver arriendo contra arriendos por pagar. Cuando me llega la boleta y lo voy a pagar en 15 días más, por ejemplo, por decir algo. ¿Ya? Pero eso es otro tema. Mientras tanto, ya sabemos que cargué la cuenta arriendo, ¿ya? Pero disminuí un activo que es caja, porque la plata salió de caja. Ahora inventen ustedes una operación. Díganme una operación X que se les ocurra. Si ustedes tienen una empresa y usted ya pagó El arriendo, pago de un vendedor ya usted en le la quiere pagar empresa. sueldo a un vendedor. Sí, ¿Se lo vamos a pagar en efectivo? no ocupemos lo del banco, lo de la Usemos cuenta cuenta del corriente. banco. Entonces, se Vamos a pagarle ya, dígame usted, 200 semanal. se cancela, se cancelan remuneraciones, ya, de un vendedor por 200.000 pesos. Primero voy a trabajar la contabilidad en base a efectivo, por eso, ya, con cheque o con banco quiere pagarle estos 200.000 pesos, En cheque. con cheque. Cuando uno usa la cuenta cheque, gira el cheque, sabe que tiene que disminuir su saldo en la cuenta banco. Cuando alguien maneja un talonario de cheques, usted va colocando en el mismo talonario en una hojita de control, dice tengo tanto, giro un cheque por tanto, ¿verdad? Y va dejando el saldito y lo va arrastrando, Sí, ¿ya? ¿Por qué? Porque eso fácilmente me permite saber cuál es el saldo que me va quedando a la cuenta banco, ¿de acuerdo? Entonces, que si cancelo remuneraciones por 200.000 con cheque, ¿qué cuenta van a crear? ¿Cómo se llama la cuenta? Remuneración, un remuneraciones, activo, un sí, pasivo, una pérdida, una ganancia. La una pérdida. sola de remuneraciones es una cuenta de pérdida. ¿Estamos de acuerdo que es una cuenta de pérdida? Sí. Porque yo no le puedo vender remuneraciones una vez que las pago a nadie. Es mi gasto. Yo no le puedo Claro, es vender un a gasto. ustedes luz. No le puedo vender mi agua. O sea, claro, tendría que tomar el agua, envasarla y empezar a venderla, pero no sería negocio. ¿Ya?
No funciona así el tema, digamos. Sería fantástico que uno pudiera hacer eso, pero no es así. Además, ¿quién querría comprarme el agua salvo que hubiera necesidad? En Remuneración. el debe, Cuenta, remuneraciones, sí, ¿por cuánto? por 200. 200.000 pesos entonces al debe de la cuenta Sí, remuneraciones, es una cuenta contable. Yo podría tener remuneración tengo que, de enero, de febrero, de marzo, de abril, y siempre voy a estar cargando la cuenta por las remuneraciones porque son pérdidas, pérdidas, pérdidas mensual, sí. mensual, Mensualmente voy a tener esa pérdida, sí. mensualmente va a tener. ¿Con qué la pagó? ¿Cuál fue la cuenta que le dio? En el banco, sí, y tengo que anotarlo en el haber. En el haber entonces Ahí voy a, me va a disminuir, me va a me va a disminuir, sí, disminuir en 200.000 200, pesos los 2 millones que tenía. Entonces ya gasté 500, ya gasté claro, 200. Entonces, 700. alguien Me se... queda 1.400.000 para gastar. Veamos si los 3 millones de capital se siguen manteniendo. ¿Cuánto tengo aquí? ¿Cuánto me queda en caja? 600.000, ¿verdad? El saldo deudor de la cuenta caja es de 600. ¿Lo ven claramente o no? ¿O hacemos la suma? Sí, sí, se ve claro. Sí, sí. Son 2.400.000 Tengo 3 menos 3 millones millones, son menos 600. ingreso, menos 2.400.000, me quedan 600.000 de saldo deudor de la cuenta caja. 600. En el banco, ¿cuánto me queda? En el banco me quedan 1.400.000. 3. 1.300.000. 1.300.000. ¿Sí? Sí, 1.300.000. 1.300.000 más los 600 que tenía arriba. Tiene 1.900.000, ¿verdad? ¿Sí? Sí, En mercaderías, ¿cuánto tiene? sanitarias de 500. regularidad. 500.000, ¿verdad? Eso me sumaría 2.400.000. ¿No cuánto me suma? Disculpen. sé como que se le cortó el internet, no sé si a mí o a usted, porque no escuché. Ya. ¿Me Dos escucha ahí millones fuerte, tres. claro? 2.800.000. Ya. Fíjate. ¿Alguien más tiene el micrófono abierto? Disculpen. Entonces teníamos aquí 600.000 pesos, ¿verdad? Sí, En caja tengo 600.000. En banco, me dijo la señorita que quedaban 1.300.000. entonces 1.300.000. Más 600, 1.900.000. Más las mercaderías que tengo, 2.400.000. 2.400.000. 1.800.000. Decidieron 1.800.000. encaminar sus 2 cuerpos a la millones investigación 4. científica. 2.400.000. Pero arriendo es Un gasto. un gasto. Y remuneraciones es un También. gasto. Una pérdida. Por lo tanto, solamente hoy en día tengo ya 2.400.000. ¿Por qué se produce la diferencia? Porque cuando usted empieza a mover el capital, usted va a tener cuentas de pérdida, pero también va a tener cuentas de ganancia, con lo cual la deuda con los dueños va a variar, porque tiene pérdidas o porque genera ganancias. En este caso hemos generado dos cuentas de pérdida y los 3 millones que tenía originalmente el dueño ya solamente le quedan 2.400.000. Entonces uno se empieza a preocupar porque, claro, los gastos aumentan mientras no se generan las utilidades. ¿Qué tendríamos que hacer para generar utilidad en esta empresa? Díganme ustedes. Vender la mercadería. Fantástico. Vender la mercadería. Eso es lo que tenemos que hacer. Vender ahora la mercadería.
se vende la mercadería? ¿Vendemos el 100% de la mercadería o vendemos la mitad de la mercadería? Díganme ustedes. ¿Y cuánto es la utilidad que le vamos a generar a esta mercadería? Se tendría que vender el 100%. Bueno, vendamos el 100%. No, dejemos un saldito. ¿Ah? Vendamos 400.000 pesos de la mercadería, pero ¿en cuánto la vamos a vender? Al 50. Mejor al 100% al tiro. No. O sea, sería ideal, po. Pero lo ideal Oye, es como una 30. empresa compra, mire, imagínate una farmacéutica. ¿En cuánto vende sus remedios? ¿Quién trabaja en una farmacia? 3000%. 3.000% sin ningún problema, ¿verdad? ¿Por qué? Sí. Alguien dirá, ¿por qué lo venden al 3.000%? Porque fíjate que tiene que pagar una farmacia que está en un mall. Tiene que pagar el arriendo del mall. Tiene que pagar los gastos comunes del mall. Tiene que pagar la estantería, la luz, el agua, el teléfono del local. Tiene que pagar naturalmente las vitrinas, o etcétera, los vendedores, y todo eso suman gastos, la patente, qué sé yo, el permiso, ¿ya? Y 20.000 cosas más. Por lo tanto, se justifica aparentemente vender los remedios con un 3.000% de utilidad. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Y tiene que quedarle más encima plata para, ¿ya?, que los dueños retiren a cuenta de las utilidades que genera la farmacia. ¿Se entiende? Por lo tanto, en realidad, uno puede vender esta mercadería, vendamos la mercadería por los 500.000 pesos, se vende la mercadería con un 300% de utilidad. ¿Saben cómo sacar el 300% de utilidad? A un cliente que nos paga en efectivo. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Qué cuenta aumenta? ¿Pagó en efectivo, dijo? Sí, La caja. Sí, la caja, correcto. Aquí tengo la caja. ¿Ya? en el debe. ¿Cuánto? Ah, porque es el 300% de los 500.000, no vamos a vender 400.000, ¿cierto? No, vendimos toda la mercadería. Ah, ya vendimos todo, Toda la fue regio. mercadería. Ya, a Con ver, 100% de utilidad. 1,5 millones. ¿Estás Un segura millón. de que venderían 1,5 millones con un 300% de utilidad? 1,500,000, sí. Pero 300% de 500.000 es 1,500,000. gana 1 millón solamente porque tiene que recuperar la plata de los 500. Ya, La inversión. mira, vamos en cámara lenta. Si yo vendo la mercadería con un 100% de utilidad, ¿en cuánto la vendo? Al doble Un de lo millón. que En 1 millón. ¿Sí? Sí. La vendo con el 200% de utilidad. ¿En cuánto la vendo? 1,5 millones. Y si la vendo con el 300% de utilidad, ¿en cuánto la vendo? En 2. 2 millones. Muy bien. Porque el 300% sobre 500 es 1,5 millones, más el valor de la mercadería, que son 500. Y ahí gano 300% de utilidad. ¿Se entiende? Sí. Tienes razón, sí. ¿Alguien no lo entendió? Lo repito.
Entonces, ¿lo repito o no? Sí, Sí, por favor. Ya. Cuando uno va a aplicar un porcentaje, el porcentaje que usted va a definir para su producto, tú defines la utilidad que tú quieres ganar. Pero a esa utilidad le tengo que sumar el costo de lo que estoy vendiendo. Porque si no, no gano el 300%. Solamente si ustedes me dicen, véndelo 1,500,000, ustedes se están engañando. Porque estarían ganando solamente el 200% si lo venden en 1,500,000. ¿Me explico? sí. Si quiero ganar un 300%, 3 por 500, 1,500,000. Eso es lo que quiero ganar, 1,500,000. Más los 500 me hacen 2 millones de pesos. Por lo tanto, la mercadería que estoy vendiendo ya me ingresa a caja 2 millones de pesos. Porque en eso se lo vendí al cliente, en 2 millones de pesos. ¿Qué vendí? La siguiente pregunta. La mercadería. Toda la mercadería. Vendo la mercadería, Compro más. pero ¿en cuánto rebajo la mercadería que vendí? Para poder En rebajar 500, po. 500.000. En 500, porque lo 500,000. puso, sí, lo puso en el debe de la caja, Ya, con la ganancia. puse los 2 millones, pero no está cuadrado este asiento porque si estoy cargando 2 millones y acabo de abonar solamente 500,000 pesos en mercadería, significa que todavía me falta ¿Mm? 1,500,000 a la ver de alguna cuenta. Del banco, po, porque la mercadería la compramos No, con banco cheque, no, en efectivo, ¿no? porque tú acabas de recibir la plata en efectivo. Ya la ingresé a la caja. Pero no te preguntas tú cuánto ganaste en este proceso. 1,500,000. Gané 1,500,000. Eso es lo que ganaste. Entonces, ¿cómo le llamarías a ese 1,500,000? Utilidad. Utilidad en venta, por ejemplo. Utilidad en venta. Y esa utilidad en venta, ¿la cargo o la abono? La La carga. cargo. Las cuentas de ganancia, ¿se cargan o se abonan? Se cargan. Le repito lo No. que le había explicado delante. Las cuentas de activo aumentan al debe, disminuyen al haber. Se comportan igual que las cuentas de pérdida. Las cuentas de pérdida aumentan al debe y disminuyen al haber. Ustedes me dijeron una cuenta de pérdida, arriendo, que es una cuenta de resultado pérdida, 400 lucas. Me hablaron de Mm. remuneraciones, que una cuenta de pérdida, 200 lucas al debe. La cargué en la cuenta. Pero en este caso estoy ganando. Les dije también que las cuentas de pasivo se comportan igual que las cuentas de resultado de ganancia. Es Los decir, pasivos. los pasivos se comportan igual que las cuentas de ganancia. Así como existen cuentas de activo, existen cuentas de pérdida. Así como existen cuentas de pérdida, existen cuentas de pasivo. Y como existen cuentas de pasivo, existen cuentas de ganancia. 4 tipos de cuentas. Las de activos se comportan igual que las pérdidas. Las de pasivos se comportan igual que las ganancias. Por lo tanto, Ah, si tengo una utilidad en venta y que ustedes ya entendieron en su mente que están ganando 1,500,000, ¿cargo la cuenta utilidad en venta o la abono?
La Venta es una A ganancia. cargo. Utilidad en venta es una ganancia. Sí, Sí, es una ganancia. ¿Cuánto ganó? 1,5 millones. 1,5 millones. Si las Millón y cuentas de medio. resultado ganancia aumentan al haber, ¿le aumentó la ganancia? Sí, pues, entonces en Sí. el A, Sí, po. Entonces lo abono, mecánicamente abono 1,5 millones. porque eso me va a permitir En el comprar, haber. ¿o no? Sí, po. Se hace- Al haber 1,5 millones, porque las cuentas de ganancia se abonan, aumentan al haber. A eso me refiero cuando les digo que las cuentas de resultado ganancia aumentan al haber, los pasivos aumentan al haber, los activos aumentan al debe y disminuyen al haber. Las cuentas de pérdida aumentan al debe y disminuyen al haber. Imagínense que se hubiera equivocado en las remuneraciones, no hubieran sido 200. Entonces tengo que corregirlo. Tengo que abonarlo para corregirlo, disminuir. Eran 100 nomás de remuneraciones. Entonces tendría que reversar el asiento. ¿Ya? Pero no se compliquen. Lo que me interesa ahora es que las cuentas de utilidad en venta, ustedes piensen que las cuentas de ingreso aumentan siempre al haber. Los pasivos siempre aumentan al haber. Los activos siempre aumentan al debe. Las pérdidas siempre aumentan al debe. ¿Dudas? Invénteme otro asiento. Compremos un auto, un vehículo, o tienes que pagar la luz, el agua y el teléfono. Pero la empresa, por ejemplo, podría pedir un crédito. ¿Quiere pedir un préstamo? Pidamos un préstamo. Porque estamos medios cortos. Pero fíjate ahora, ¿qué pasó con nuestras pérdidas si yo tuviera que hacer un balance? Antiguamente habíamos perdido 600 lucas, pero ahora gané 1,5 millones. Tengo 900. Entonces yo creo que esta empresa, así por simple olfato, estaría ganando plata. 1,5 millones menos 600, ¿cuánto ustedes estaría ganando? Pero 900 también. 900. 900. Yo creo que estamos ganando 900 millones. O sea, el negocio funciona, Y ¿ya? ¿Se entiende? Veamos, un préstamo bancario. Se solicita un préstamo bancario. Vamos con el 6. ¿Dónde se solicita préstamo bancario? el 7, profe, El 7, discúlpame. Y estoy en la venta. Carolyn me quiere hacer una pregunta. 1, No pregunta, profe, 2, es que a ya la hora. estamos en la hora. Ah, muy bien, ya. Sí, Muy bien, ya. Lo último, el préstamo. Y cerramos. Se pide un préstamo bancario por 5 millones de pesos. Y se lo depositan en la cuenta corriente. Rápidamente. Préstamo bancario. ¿Qué tipo de cuenta es? Banco. Un préstamo. Banco. No, banco. Ahí va a parar la plata a su cuenta corriente. Activo. es pasivo, línea de crédito. Sí, No, es es un una, ¿O activo. no? Entonces, aquí banco, lo cargo, lo abono. Ya, lo lo carga. cargo. Lo lo cargo. ca- ¿Cuánto? Porque me está ingresando plata, ¿verdad? Sí. Cayó en mi Sí. cuenta corriente Sí, del banco 5 millones de pesos. Ya, el fantástico. préstamo. Disculpe, ahí sí, 5 millones de pesos. Ya, perfecto ya. Y tendría
siempre tengo que abonar otra cuenta. Simplemente lo que he querido hacer hoy día es un juego mental en el cual ustedes van entendiendo que aquí tengo un préstamo que es un pasivo, préstamo bancario, y si es un pasivo, ya voy a tener que abonar el préstamo bancario, que es un pasivo. Los pasivos aumentan al haber. ¿Se entiende? Hasta aquí dejamos la clase. Sí. Después nos vamos a ordenar. Y vamos a usar un libro diario y vamos a usar, ¿ya? Después un libro mayor y así vamos a seguir avanzando. Pero mientras tanto en su mente ya entendieron un poco la mecánica. Si lo que estoy intentando es hacer que ustedes entiendan una mecánica en el sentido de decir, los activos aumentan al debe, los pasivos aumentan al haber, los gastos aumentan al debe, las utilidades aumentan al haber. ¿Se entiende? Tienen que tener esa dualidad en su mente. Así se maneja de a poquito la contabilidad. ¿Estamos? Dejo Los grabado. los activos aumentan al Debe, siempre. debe. Cada vez que yo cargo una cuenta de activos, la estoy aumentando. Cuando abono una cuenta de activos, la estoy disminuyendo porque está saliendo plata, por ejemplo, está saliendo mercadería. Sí, ¿Me entiende? sí. Si le entró plata por este préstamo bancario, le entra al banco, a su cuenta, es suya. Por más que se llame banco, usted piensa que el banco está allá, no, es mi plata que está en el banco. Si a ti te depositan el sueldo en el banco, es tuya la plata, tú sabes que es tuya. Si pedís Profesor, pero el préstamo es pasivo, entonces, porque tienes la obligación de devolver, Pagarla. de pagarlo, de claro, pagarlo. Por eso es tu pasivo. súper. Y no te vas a pagar 5 millones, vas a pagar unos Ah. 10 millones. ¿Ya? Pero esos 5 millones adicionales que te van a cobrar se llaman Intereses. intereses bancarios. ¿Ya? Eso lo vemos en la próxima clase. Ya, profe, muchas gracias por Ya, su profe. Hasta luego, muy buenas Gracias, noches. profe. Que les vaya Buenas muy noches. bien. Muchas gracias, Buenas profesor. Buenas noches. Hola, noches. profe. Buenas Ya, noches. a ustedes. Chao, chao. Momento, Chao. ¿quién no se matriculó en la lista? ¿Quién me falta? Yo, Caterina Campos. Yo también. Catherine Carolyn Campos, Pavés. Catherine Nat- Campos, Carolyn Pavés. Natalia Hernández. Natalia. ¿Ya? Rayén Cataldo también entró después. Ya, Rayen. Y el que no entró fue Luis. Sí, sí está. Ahí Sí, está. está Luis. Yo Luis, me sí, demoré en está, entrar yo. nomás. Aquí estoy, profe, Rayén Aquí Cataldo. estoy, profe. Listo, ya, ok. Espero que lo hayan entendido. Cualquier duda, ya, me pueden escribir ahí en el... bueno, el delegado, ¿quién es el delegado? Me dijeron. La Yo. Catherine. La Cata. La Catherine. Catherine, me pasó su teléfono, Sí. me lo había pasado, ¿verdad? Lo llamé. Me llamó, tiene razón, Catherine. Catherine, ¿tu apellido? Caterina Campos. Campos. Ya, que se me agotó la pasta del Catherine Campos. Ahí sí. Listo, ya. Que les Gracias, vaya muy profe. bien. Ya, muy Igual, bien. que estén bien. Chao, profe. Chao. 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 Mañana. Hasta mañana. Chau. Chao.